¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo vida. Muy bien, hermanos, buenos días otra vez. Es un gusto tener aquí a unos hermanos en casita y damos gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí. De verdad es un gozo tenerles aquí en casa, y también es un gozo saber que los hermanos que están ahorita en sus casas están pues buscando de Dios, y yo les animo, nada más les insto a que no se desanimen, a que se cuiden también. Gracias a Dios que estamos aquí. Nos da gusto que estén aquí algunos hermanos, como digo. Y pues vamos a ver, vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando la primera carta de Pedro. ¿Trajo su Biblia, doña Evita? Entonces la vamos a abrir en Primera de Pedro capítulo 1. Y nos va a hacer, vamos a leer el versículo 1 y 2. 1 y 2. Y el 3. ¿Sale? Ya vimos lo que fue el versículo 1. Ya vimos lo que fue el versículo 2. Acérquese a la mesa si gusta. Y vente, Evelyn, para acá, hija, si quieres. Acércate a la mesita si quieres. Vamos a orar para que podamos iniciar este tema. Vamos a orar pidiéndole a Dios, gracias a que Él nos abra nuestro entendimiento y podamos asimilar su palabra como Él desea. ¿Sales? Oremos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque has sido benigno con nosotros, has sido paciente con nosotros. Oh Dios, te alabamos y te glorificamos, porque tu fidelidad ha sido grande en gran manera, porque hasta hoy nos has guardado, Señor. Oramos por aquellos que están afligidos en cuanto a su salud, en alguna situación económica, moral, y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre sus corazones, sobre la vida de cada uno de aquellos que en este día estén pasando alguna tribulación, alguna necesidad. Y pedimos, Señor, que sea tu ayuda, Señor, tu socorro, tu sustento sobre ellos, guardándoles, sanándoles y trayendo sobre todo a ellos la convicción de que te necesitamos, así como nosotros en esta mañana que estamos aquí, te necesitamos, Dios. Usa tu palabra para instruirnos, para santificar tu iglesia. Te pedimos que por medio de tu palabra, Señor, sean transformados nuestros corazones, convencidos, nuestra mente, Señor, esté conectada a nuestro corazón y podamos evidenciar y traer hacia los que nos rodean la clara evidencia, Señor, de que pertenecemos a Cristo, Señor, de que proclamamos a Cristo, Señor. Quita todo cansancio de nuestros ojos, quita toda distracción en este momento, y te damos muchas gracias por este precioso día que tú nos das. A ti damos gloria y honor ahora y siempre. Y todos decimos amén. Amén. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 1. Entonces, doña Evita, ¿ya está usted ahí?
Primera de Pedro. ¿Ya están todos ahí? Capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Listos? Dice así, si no lo tienen, escúchenlo nada más bien. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos a leer hasta el 5. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien. Esta semana que estaba yo estudiando este sermón, me la pasé durante algunas distancias. Me sirve mucho andar en el trabajo para reflexionar en cómo es que vamos a aplicar esto a nuestras vidas, en cómo es que nos vamos a conducir y hacia dónde queremos llevar a la iglesia. Y es un gozo, hermanos, el poder orar a Dios y pedir su dirección. Y yo espero que como iglesia, todos juntos en sus casas, presentes aquí donde estemos, reflexionemos sobre lo que estamos trabajando, sobre estos temas que estamos viendo de la primera carta de Pedro, y podamos nosotros pues tratar de esforzarnos en lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Bien, para empezar rapidísimamente, los que ya escuchamos, ¿qué significa Pedro en el versículo 1? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Qué quedamos que significa apóstol? Seguidor de Cristo, ¿verdad? Una persona apasionada por algo o de alguien, ¿sí? Entonces, sí. Pedro dice: apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vimos que Pedro se está dirigiendo hacia algunas iglesias que estaban esparcidas. Y dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bien, vimos la semana pasada del versículo 2 de qué manera es que Pedro, después de proclamarse un seguidor de Cristo, cómo es que vimos todo el contexto de lo que es ser seguidor de Cristo. Dijimos que Pedro se está dirigiendo hacia estas iglesias, que Pedro estaba observando que estaban siendo perseguidas, y no precisamente era por un asunto gubernamental o masivo, sino que había aspectos en la vida de estos creyentes en los cuales ellos estaban batallando en su vida diaria. Había conflictos alrededor de ellos que les afectaban tanto, de tal manera que les movían en su fe, ¿sí? Entonces, Pedro, al decirse apóstol de Jesucristo, Pedro se está poniendo como un ejemplo para estos hermanos de estas iglesias que estaban esparcidas, y les está diciendo, les está escribiendo su carta, pero ya describimos lo que es el proclamarse apóstol de Jesucristo, ¿sí? Después menciona Pedro en el versículo 2, viene la gloriosa y preciosa obra de la Trinidad. Eso es algo que vimos en casa de doña Evita, el tema, y yo espero que no se les haya olvidado ya.
¿Cuál es el trabajo de la Trinidad en la salvación del creyente, doña Evita? ¿El Padre? El Padre, el Hijo. Ajá, de la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la tarea fue su función del Padre? Acuérdense que lo vimos en la de los 10 mandamientos. El Padre elige. El Espíritu Santo vivifica y Jesucristo salva. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan? Entonces, bueno, ya vimos este asunto, y entonces aquí en este versículo 2 habla acerca de la presencia de Dios, de cómo fue desde la eternidad planeada la salvación para el verdadero creyente. ¿Sale? Entonces, y da tanto habla de la obra del Espíritu Santo como del objetivo del verdadero creyente. ¿Para qué fuimos destinados? ¿Para qué fuimos apartados para Él? Dice aquí Pablo, dice, elegidos según la presencia de Dios, seleccionados según su buena voluntad. Eso es lo que está diciendo Pedro ahí en el versículo 2. Dice, según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu Santo, y el objetivo es para, ¿qué dice ahí? Obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, y la gracia y paz que sean multiplicados. Y lo enfocamos la semana pasada hacia la iglesia, este asunto de por qué Pedro hablaba así a las iglesias, a estas iglesias, y ahorita vamos a ver por qué es que la iglesia debe alabar a Dios, ¿sí? Entonces, a partir del versículo 3 comienza una oración preciosa de parte de Pedro hasta el versículo 12, ustedes lo pueden leer. Esta oración en la cual Pedro se encarga desde sus primeras 3 palabras del versículo 3, las primeras 3 palabras o 5 palabras, se encarga de alabar el nombre de nuestro Señor, ¿sí? Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, aquí lo importante, hermanos, para nosotros es cómo es que tú y yo vamos a responder a esta preciosa noticia de tu salvación. ¿Cómo es que tú corresponderías ante esta noticia? Evelyn, estás en un gran conflicto en la secundaria, vamos a poner. Te metiste en un problema en el cual el director casi te encarcela, casi te va a mandar casi te condena a muerte, ¿sí? Más bien te condena a muerte. Algo hiciste y las autoridades determinan que Evelyn tiene que morir, ¿verdad? Pero de repente llega una persona completamente extraña a ti y sin querer fue la persona a la que más salió agraviada en ese conflicto que tú tuviste, y de pronto te dice, mira, le dice a las autoridades, miren, no se preocupen, yo quiero recibir el castigo que merece Evelyn. Cada uno de nosotros, en el contexto en el que estamos, ante las Sagradas Escrituras, estamos ante un contexto, ante un panorama de muerte trágico. Pero ¿cómo es que tú corresponderías? ¿Cuál fuera tu reacción ante esta maravillosa noticia de que te dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, estás salvado. ¿Qué te provoca a ti? ¿O qué debería provocarnos a nosotros en escuchar esta maravillosa noticia? Que esa obra redentora de Jesucristo por nosotros ha sido o fue dada desde aquel año. ¿Cómo es que tú y yo corresponderíamos ante esta noticia?
Alabando a Dios, agradeciendo a Dios, ¿verdad? Dándole gracias al Señor. Gracias, te alabo y te bendigo, ¿verdad? Y es exactamente a lo que Pedro quiere llevar a a estas iglesias, a alabar el nombre de Dios. Apenas estamos comenzando esta carta, apenas vamos a comenzar a describir todo lo que va a implicar, ¿sí? Pero como decíamos hace 2 domingos atrás, somos extranjeros en una tierra hostil, extraña, ¿verdad? Estamos como en un planeta de los simios, algo así. Y bueno, dice aquí, acuérdense que vimos que somos como extranjeros. Somos extranjeros y peregrinos, ¿sí? Estamos en una tierra extraña, completamente. Bien, corresponderíamos ante esta pregunta en alabanza a nuestro Dios. Al menos esa fue nuestra respuesta inmediata, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no solamente por entender los primeros 2 versículos, sino que alabar a Dios por ellos. Esa es la tarea, alabar a nuestro Dios por los 2 primeros versículos. Eso es a lo que Pedro quiere llevar a estas iglesias y lo que ahorita la palabra de Dios desea que llevarnos a nosotros. Del versículo 3 al 13, si nosotros nos vamos al griego original, es una oración preciosa que hace Pedro. Y a lo que se enfoca, o la parte principal de estos 13 versículos, de a partir del 3 y hasta el versículo 12, son que nosotros debemos alabar a nuestro Dios. Es la alabanza a nuestro Dios. Pedro está resaltando de todos los versículos que van a seguir después del verso 3, es que nosotros alabemos a Dios, ¿sí? Todo está concentrándose en el versículo 3. Pedro les recuerda, Pedro nos está llevando o desea llevarnos a estar certeros de que Dios es digno de alabanza. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque Dios nos está otorgando un nuevo nacimiento. Dios nos está dando la oportunidad de tener vida, una vida eterna, ¿ok? Bueno, quiero poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos en un funeral, o cuando existe un funeral, y comienza a desfilar la familia, está el féretro, y comienza a desfilar la familia, por lo regular se acostumbra a hablar de esa persona, ¿sí? ¿Qué es lo que hablan de ella? Cosas buenas. Cosas buenas. Cómo era, ¿no? De cómo era, ¿verdad? Recordar cosas de, no, pues es que él era muy bueno, él era muy amoroso, ¿verdad? Pero pocas veces se habla de lo malo. Al menos yo no me he topado a llegar a un funeral y diga, no, este era un condenado, ¿no? Este era un perverso, ¿no? No es el tema, pero por lo regular siempre es el elogio hacia esa persona, ¿no? Y esta parte donde dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la expresión literal significa decir algo bueno sobre esa persona, y podríamos traducirlo como alabado sea, ¿sí? O elogiado sea, ¿sí? Cuando nosotros decimos algo bueno sobre Dios, cuando nosotros nos enfocamos a hablar algo bueno sobre Dios, lo estamos alabando y lo estamos bendiciendo en ese momento. Es lo menos que podemos hacer es hablar cosas buenas de Dios, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y aún por lo que está haciendo hoy en día.
Y ahí es donde nos vamos a detener un poquito, puesto que no hay persona que merezca tal alabanza y tal gloria que no sea nuestro Dios. ¿Cómo es que tú y yo estamos actuando en nuestra vida cotidiana? ¿Cuál es el tema que más abunda en tu boca en este día? Muchos que están emprendiendo un negocio de esos de... ¿Cómo se llaman? Estos ¿cómo? Multinivel. Ellos se enfocan a hablar en su negocio, ¿no? Su mente está enfocada en ese negocio, en su... ¿Cómo le llaman? Pirámide. Y te tratan de explicar y nos tratan de convencer, ¿verdad? Y elogian tanto su producto, elogian tanto su negocio, su tema está centrado en eso nada más, ¿sí? Ellos de preferencia portan camisas publicitarias, se ponen alguna identificación sobre de esa empresa a la cual ellos están sirviendo, ¿verdad? Y cuando tú te paras ante ellos a hablar, de veras te sorprende ver la manera en cómo ellos elogian sus productos, cómo ellos hacen, te presentan todo un panorama que te deja así como que, wow, aquí me voy a hacer rico, tengo todo un futuro aquí. Y se atreven a llamarlo hasta, es que esta empresa es un estilo de vida, esta empresa es algo que es magnífico, ¿sí? Y si tú les escuchas, ellos siempre utilizan palabras persuasivas podría ser, de éxito, ¿sí? Ellos no los vas a ver un día decaídos, o sea, tú te acercas a ellos y si les dices, ¿cómo estás? O sea, su palabra de ellos es, estoy excelente, ¿no? Estoy de maravilla. Y tenemos por ahí un amigo doctor que nos cae muy bien, lo queremos mucho, saludos. Siempre que tú le hablas, cuidado y se te ocurra decir, pues ahí vamos. Sí, cuando él te dice, ¿y tú cómo estás? Y cuidado y le dices tú, pues ahí vamos, gracias a Dios, trabajando, así, no, y él te calla, te para, no, pero ¿cómo estás? Dice. Y entonces ya yo he aprendido a decirle, pues bendecido por Dios. Y sí, pero ¿cómo estás? O sea, él regresa a la pregunta. Y las preguntas que ellos quieren escuchar es, estoy excelente, estoy de maravilla, para ellos no hay primera ni segunda carta de Pedro, rápido, ¿no? Ni Romanos tampoco hay. Pero bueno, ¿qué es lo que ahora, cuál es el tema que en tu vida abarca hoy? A esta gente les caracteriza su estilo de hablar y ellos se identifican, tú puedes identificarlos rapidísimo porque en la forma que ellos hablan, en la forma que ellos se conducen, ellos difícilmente los vas a ver fachosones, difícilmente los vas a hacer haciendo un trabajo en su casa. Yo veo que es gente así de otro nivel, ¿no? Como dicen ellos. Pero para nosotros, hermanos, ¿qué es lo que ha representado el Evangelio de Cristo? En la Biblia hay muchos ejemplos de los cuales podemos ver cómo hubo gente que exaltaba el nombre de Dios en gran manera. Hay salmos, está Segunda de Crónicas, ahorita vamos a ir para allá, en la cual estos hermanos de las Escrituras nos ayudan a nosotros y nos dan muestra de valor y de gozo a la vez, que aunque ellos seguramente padecían como verdaderos creyentes,
ellos llegaban a poseer esa gratitud delante de Dios, en la cual a ellos no les importaba lo que pasaban, lo que estaban viviendo, y aunque sí eran afectados, ellos se inclinaban ante Dios, se postraban ante Dios y le adoraban, y no paraban de exaltar su nombre. Ahora bien, como iglesia, hermanos, hablando en el tema como iglesia, ¿qué es lo que a ti y a mí nos está identificando en esta mañana? Pero para ver un poco de esto, quiero que me acompañen a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer tan solo algunos versos, no voy a leer todo el capítulo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, es la historia de Josafat, Moab, Amón, ¿verdad? ¿Ya están ahí, doña Vita? Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Ya llegaste, Evelyn? Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer vamos a leer tantito el versículo 1 para poder entender un poquito el contexto de esto. Ya aquí ya se había separado las tribus, ya había habido ya habían librado algunas cosas y llega aquí Josafat y dice así: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y Siria, y he aquí que están en Hasesontamar, que es en Engadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Y dijo el Señor y Dios de nuestros padres. Fíjense bien aquí cómo comienza a decir Josafat, comienza a exaltar el nombre de Dios y a confesar su soberanía, a confesar su poder, y dice así: ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Fíjense qué palabras. Él dice: Dios nuestro, ¿no echaste tus moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Está hablando de la omnipotencia de Dios, del poder de Dios. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás, dice aquí. Versículo 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgas tú? Porque no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer
y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie de delante del Señor, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros. En este caso, paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Entonces Josafat, vean aquí qué actitud, dice: se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron a su Dios. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Dios de Israel con fuerte y alta voz. Versículo 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor nuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La parte final del versículo 21 dice: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Versículo 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron a regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová había dado gozo librándolos de sus enemigos. Dense cuenta cómo en el Antiguo Testamento sucede lo mismo que sucederá en el Nuevo Testamento, viendo que todo el Antiguo Testamento era un panorama de lo que habría de venir en el Nuevo, en el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Pero dense cuenta la actitud de todo un pueblo ante esta situación que les afligía a sus vidas. Ellos estaban viendo sus posibilidades. Ellos miraban la condición de sus vidas. Eran seres que se estaban viendo a sí mismos, pero que estaban seguros del Dios que ellos poseían. Mis hermanos, es necesario que nosotros en este día, nuevamente yo siempre predicaré de esta manera, y necesitamos analizar nuestras vidas. ¿Qué es lo que está abundando en nuestras bocas? Hoy por hoy, en esto que se está viviendo en el mundo entero, podemos ver a mucha gente que está padeciendo un temor, que está padeciendo un terror dentro de sus casas. Estos mandan a traer todo, hacen cosas innecesarias quizás. Con esto yo no estoy criticando. Necesitamos cuidarnos, debemos cuidar lo que somos, el cuerpo que Dios nos dio, pero no al grado de caer en un pánico absoluto. ¿Cuál es el Dios que tú predicas? ¿Cuál es el estándar que tú llevas al frente? Cuando nosotros elogiamos a Dios, cuando nosotros nos encargamos de alabar su nombre, de glorificar su nombre en cada momento de nuestra vida, en el momento en el que nosotros estamos atravesando esta situación de esta pandemia, debemos analizar
que ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que diseñó desde la eternidad todo el mundo, lo que en Él existe, que Él diseñó esta pandemia también, que Él es el autor también del creador de este COVID. Tenemos que ver cómo es que nuestra vida va a glorificar a Dios. Esta iglesia, estas iglesias a las que Pedro se dirige en esta primera carta, seguramente estaban pasando muchas situaciones, como pudimos ver en predicaciones atrás, cómo es que este pueblo estaba sufriendo ciertas tribulaciones, estaba siendo perseguida de una u otra manera, pero ante ello Pedro les instaba a no perder ese ánimo, a no perder esa intimidad con Dios, ese gozo de pertenecer a la iglesia de Cristo. Miren, a mí me ha tocado ver a esta gente que funciona con estos planes de éxito terrenal, y aunque les suceden ciertas tragedias en sus vidas, y quiero ser claro, y no conocen a Cristo, ellos se mantienen en una actitud, como dirían los cristianos, de la prosperidad en victoria, ¿sí? Ellos se proclaman exitosos. Ellos no, aunque por dentro se estén como que secando, ellos procuran caer en el positivismo, se podría decir. Ellos están muy ¿cómo es? Optimistas. Ajá, se mantienen demasiado optimistas. Y yo creo que lo que necesitamos considerar, o lo que la palabra de Dios, porque no es lo que yo crea, sino lo que la palabra de Dios nos dice, es que no importa que caigamos en 1 o 20 pandemias. Lo más importante es que nosotros estemos seguros de que la salvación que Cristo nos ha provisto es eterna. Ese futuro que tú y yo tenemos es permanente. El Padre y el Hijo estaban en común acuerdo en crear al mundo. El Hijo alcanzó nuestra salvación cuando en obediencia al Padre vino a darse a conocer al mundo en el tiempo indicado. Y por ello es que nosotros debemos alabarle. Por ello es que nosotros debemos exaltar su nombre. Yo no me imagino este pueblo cuando vio la victoria de la cual Dios les había entregado, en qué manera ellos regresaron gozosos. Pero lo que sí puedo decir es de que en alguna ocasión un tío mío que amé mucho, ya falleció, me invitaba a sus partidos de fútbol americano. Y cuando yo veía que él ganaba, yo todo el día estaba contento. Todo el día, yo recuerdo, yo estaba muy chico, pero me gustaba ver el deporte, me gustaba ver lo apasionado que estaba ese tío. Y yo regresaba, a pesar de que yo estaba chico, yo regresaba muy contento a la casa por la victoria que había tenido el equipo de ese tío mío. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos y podemos ver de lo cual Cristo nos rescató, y lo que Pedro está haciendo, describiendo en el versículo 1 y 2, hermanos, es tan importante para nosotros que cuando caemos en el versículo 3, contemplamos el versículo 1 y 2 completamente de otra manera. Esos extranjeros peregrinos, esos seguidores de Jesucristo, perseguidos por identificarse con Cristo, ahora estamos obligados, hermanos. Ahora debe nacer de nuestro corazón bendecir y alabar el nombre de Dios. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 118. Salmo 118.
Y aquí estamos hablando de cómo, aquí vamos a ver cómo el salmista da gracias por la salvación recibida de parte del Señor. Y yo con esto quiero concluir este tema, con este salmo. Y dice así, ¿ya están todos ahí, hermanos? Sí. Salmo 118, el 1. Vamos a leer del 1 al 9 y de ahí nos brincamos al 14. Y del 14 en adelante. Dice así: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digamos todos los que tememos a Jehová que para siempre es su misericordia. Versículo 9 dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Versículo 14. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser del ángulo, ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Versículo 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Mi hermano, yo no sé en qué situación te encuentras tú en esta mañana. Lo cierto es que no importando en la situación, en la salud, alguna circunstancia que tú estés atravesando, pero lo cierto es, mis hermanos, que debemos alabar el nombre de nuestro Dios. Como esos extranjeros, no importando lo que pasemos, no importando lo que esté acechando a nuestro alrededor, en Él debemos estar confiados. Yo te invito, amado hermano, a que bendigas el nombre de Dios. Recuerda que Él te ha venido a salvar, que Él pagó ese precio por nuestros pecados. Y ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia que atravesemos, nuestro deber como iglesia, nuestro deber como hijos de Él, es recordar no lo presente que estamos pasando, ni lo pasado, ni preocuparnos por lo que va a venir. Pero sí debemos acordarnos de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y eso es suficiente tarea, y eso es suficiente para nosotros. Y no tenemos palabras cómo agradecer que esta salvación nos fue otorgada solamente por su gracia, como lo dice Efesios 2.
Hermanos, que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y como esas personas que se dedican a hacer negocios múltiples y llevar a otros a un éxito terrenal, hermanos, que no nos cueste trabajo llevar a otros a los pies de Cristo para cambiar no su vida terrenal, sino una eternidad gloriosa con el Padre, que eso es nuestra tarea principal, para la cual tú y yo fuimos elegidos. Amén. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva